Hoy quiero hablarles de algo con lo que el Espíritu Santo me cargó durante los últimos días, la última semana, esta semana. Lo he titulado este mensaje, Éxito y Significado. Éxito y significado. Y quiero leerte antes de seguir adelante y de introducir este tema, lo que los diccionarios dicen acerca de la palabra éxito. Primero quiero definir la palabra éxito. Y quiero hacerlo como los diccionarios, como los hombres le definen las cosas. Y un diccionario dice, el éxito es un concepto más bien acumulativo. Tener más de algo. ¿Qué es el éxito de acuerdo al diccionario? El éxito tiene que ver con tener más de algo. Así que ya aprendemos, y me detengo aquí y voy a seguir dando la definición, pero ya aprendemos por la definición que el mundo llama éxito la acumulación y el tener más de algo, sea intelectual, intangible o material. Éxito es tener más de algo, hasta alcanzar, y me encanta que hayan usado esta palabra que viene a continuación, hasta alcanzar una supuesta cumbre, que de hecho, dice el diccionario, de hecho nunca es la más elevada. Me encanta eso, que aún el mundo sepa entender que lo que llamamos éxito y esa acumulación de logros, de posesiones y de un sinnúmero de cosas nos lleva a una cumbre, y cuando estamos en ella siempre creemos que hay una mayor que alcanzar. Por otra parte, otra definición dice, el éxito es un concepto hábilmente administrado por la sociedad de consumo. Gracias a Dios nosotros no vivimos en una sociedad de consumo. Nunca nos vemos provocados a tener un televisor más grande porque eso no ocurre en nuestra sociedad. Nunca queremos cambiar el teléfono por la nueva generación porque de hecho eso no es nuestra motivación. Nunca nos dicen que la marca de tu carro te define, o que el tamaño de tu casa, o que la marca de tu ropa. Ahora, vamos un poquito más atrás y vamos más profundo, ¿verdad? Porque cuando éramos niños, por cierto, déjenme decirles esto. Yo creo que nuestros padres no tuvieron que motivarnos a nosotros querer ser competitivos y exitosos. Algunos, yo no diría que todos, pero algunos, y yo me incluyo dentro de esa categoría, nacimos con una tendencia a competir en la vida. Y de alguna manera, ganarnos a nosotros mismos. No sé si te pasó a ti. Y si a eso le sumamos que los papás sentían una especie de satisfacción cuando nosotros teníamos logros, y de alguna manera nuestros logros y nuestros premios eran también la satisfacción de ellos, eso nos fue alimentando en la vida de que el éxito también le arranca sonrisas a las personas que amamos. Yo me acuerdo, mi papá disfrutaba enseñarle a sus amigos cuando iban a la casa mis libretas de composición, porque en literatura me fue bien. Entonces me era muy fácil escribir, y hoy veo a Michi, que Michi tiene esa característica, ella escribe. Si nunca te ha escrito una tarjeta, pídele que te haga una. La gente dice, me hace llorar. Entonces yo cuando era niño escribía muchísimo. Y mi papá, que siempre ha sido muy práctico, muy de números, parece ser que en algún momento, aunque él escribe bien y habla, pero le encantaba como yo escribía. Entonces le decía a los amigos, mira qué talento tiene mi hijo. Y en la satisfacción de mi papá yo encontraba la mía. Eso es parte del éxito de la vida. Me pregunto, ¿será eso todo? Todavía no respondo esa pregunta, quiero que la mantengas latente ahí porque creo llegar a un punto hoy en la palabra donde Dios quiere desafiarnos a entender que hay un éxito mayor y que está anclado a algo que es determinante en la vida, que se llama significado. En una revista que se titula Entrepreneur, se publicó un artículo que llevaba por título Los 5 secretos. O sea, que la gente le pone número y secreto a algo para llamarte la atención. Y el título de este escrito, que esta mujer, que es una experta en liderazgo y en todo lo que tiene que ver con éxito en la vida, success, ella le escribió los 5 secretos para tener éxito duradero. Yo te pregunto, ¿quién no quiere tener éxito en la vida? Y además, tener éxito que dure. Porque algunos de ustedes han probado el éxito financiero, y cuando creían que ya lo tenían en la mano, agarró vuelo y se fue. Y ustedes dijeron, ¡ah! Hay otros que han tenido éxito profesional y los aplaudían hasta que llegó el próximo más exitoso. Éxito académico, eras el mejor de tu clase. Hasta que llegó el otro.
Y queremos el éxito y lo queremos duradero. Y en esta revista, esta mujer escribió estas 5 características o secretos del éxito duradero. Pero antes de ella mencionarla, escribió una frase y ella escribió esto: conoce cuáles son las herramientas del poder cerebral que definen a los empresarios que alcanzan sus metas. Yo les voy a hablar a ustedes hoy. Al primer grupo no les introdujo esto, pero yo quería que esto quedara grabado, para a continuación decirles esto a ustedes. La iglesia ha sido embriagada de esta idea, de que nosotros tenemos la capacidad mental y cerebral de producir éxito y de llamarnos al éxito y de creer que el éxito medible por esta sociedad, valorado en dinero y en posesiones y en logros humanos, es lo que te va a dar el secreto de la felicidad. Hoy yo vine en realidad a desafiar eso. Y estas son las 5 cosas que esta mujer compartía. La primera: crea tu propio destino. Número 2, identifica qué es lo que aportas. Número 3, enfócate en una meta. Número 4, trabaja en el límite de tu zona de confort. Y número 5, pon tu energía en el trabajo diario. Honestamente, no todas son ideas descabelladas, pero cuando yo leí la primera, me quitó el sabor por las últimas 4. La primera dice: crea tu propio destino. Y quien ha conocido a Cristo sabe que nosotros no somos creadores de destino, sino que descubrimos a aquel que escribió el destino de nuestra vida y nos damos a la tarea no de crear nuestra propia historia, sino descubrir aquella que Él escribió para ti y para mí, que tiene que ver mucho más que con nosotros, con Él y con su gloria. Si alguien lo ama lo suficiente como para aplaudirle, dale un aplauso en este lugar. Así que creo que son muy pocos en la vida los que en algún momento se pueden sacudir del éxito, como lo pinta el mundo, para encontrar el significado. La historia del cristianismo está marcada por nombres que pasaron a la historia y nosotros los ponemos como ejemplo de éxito, pero en realidad el éxito de estas personas estuvo en que ellos abandonaron el éxito que el mundo les ofreció para encontrar el significado. Martín Lutero, por ejemplo. Martín Lutero tenía el éxito de la teología católica y él era un conocedor de la teología católica, al punto de que no solamente era un monje en un monasterio católico, sino un prestigioso profesor, muy joven, pero ya de mucho prestigio en una universidad en Alemania. Martín Lutero tenía el éxito, había probado el éxito de la religión, había probado el éxito de ser un catedrático, tenía nombre, tenía prestigio, era reconocido, le iba bien. Y yo te pregunto, si todo te va bien en la vida, ¿para qué cambiarlo? Si todo te va bien en la vida, ¿para qué cambiarlo? Pero de momento, en una noche oscura, tropezó con unas cadenas. Y al recorrer con su mirada, que se iba acostumbrando a la oscuridad para poder darse cuenta de lo que ahí había, las cadenas le dirigieron la atención a lo que estaba encadenado. Y era nada más y nada menos que una Biblia. Y el teólogo, que nunca había leído la Biblia, sino interpretada por la cátedra del catolicismo, por primera vez tiene el privilegio de abrir por su propia cuenta las páginas de este libro sagrado y nada más y nada menos que leer la declaración de Dios en su palabra en Romanos: el justo por la fe vivirá. Y aquellas palabras golpearon tan fuerte en el corazón de este monje de prestigio universitario, catedrático, que le iba bien en la vida, que dijo: ni soy justo, ni estoy seguro que viviré mucho, ni tengo vida. Estoy vacío. ¿De esto de qué se trata? Y empezó a beberse las páginas de aquel libro y se empezó a llenar de un pensamiento: mi pueblo, mi gente tiene que leer este libro en su propio idioma, porque mi iglesia ha estado enseñando por generaciones todo lo contrario a lo que este libro dice. Me enseñaron a comprar el cielo con mis obras y este Dios me llama a amarlo como Él me ama y a recibirlo como Él me recibe, no dando nada más a cambio que mi propia vida. Y escribió 95 tesis. Las clavó en la puerta de aquel lugar que él servía como monje y comenzó una protesta que duró y dura hasta nuestros días, cambiando la historia de la iglesia en el siglo XVI, trayendo una reforma poderosa porque no se conformó al éxito y le apostó al significado. Más o menos un siglo después, 2 hermanos ingleses se suben a un barco. Nacieron en el hogar de un pastor anglicano. Su madre, una devota mujer de oración, que oraba por sus 14 hijos todos los días.
y en especial por uno de ellos, que era uno de los dos que subía al barco, John Wesley. John Wesley venía de una familia que conocía la Biblia. Su abuelo había sido pastor, su padre también. Él sabía Mateo, Lucas, Juan. Él sabía jugar con las Escrituras, pero no conocía al Dios de las Escrituras. Creyendo conocer todo de Dios, vivía alejado de él. Era un muchacho que tenía nombre, familia, y subió a aquel barco y vio un grupito de hombres y mujeres que cantaban alabanzas a Dios como pocos lo hacían. Y él dijo, ¿de dónde viene la pasión de esta gente? Y se acercó y escuchó cómo ellos leían la Biblia de una manera poderosa. Eran los puritanos ingleses, los mismos que originalmente vinieron a América, los Pilgrims. Y generaciones más tarde, todavía llenos de vida, aquellos puritanos estaban leyendo la Biblia y adorando a Dios. Y Wesley se acerca a ellos queriendo ver si había algo de fanatismo en la experiencia de estos hombres. Y mientras más se metía en aquel grupo, más se enamoraba de la idea de conocer a Jesús como ellos lo conocían. Llegó a América, terminó su viaje, se subió a su barco de regreso. Y él y su hermano, prendidos por la pasión de los puritanos, con los que se reunieron aquí en las colonias inglesas en América, regresaron a su país de origen y cuando llegaron a la iglesia anglicana, revolucionaron la iglesia muerta, predicando un evangelio vivo que era para los mineros y los pobres, los borrachos y los perdidos, todos llamándolos a salvación, hasta que los clérigos de la iglesia le dijeron, su evangelio no es bienvenido aquí. Y se tuvieron que ir a los campos y a las calles a predicarle a la gente sucia por tanto trabajar, pobre por pagarles tan poco, pero llenándoles el corazón a esa gente de lo que en algún momento se los había llenado a ellos, que no fue una religión ni el éxito vacío de la vida, sino una persona, Jesucristo. Yo creo que hoy leamos en la Biblia uno de los hombres que más marcó la historia después de Jesús, abriendo su corazón y contándonos su historia de vida. ¿Te imaginas de quién hablo, verdad? Hablo de Pablo. Filipenses capítulo 3. Puedes abrir la Biblia, aprender la Biblia electrónica, la Biblia impresa. Y quiero que pongamos la mirada en los versículos del 4 al 7 para empezar. Recuerden que estamos hablando de éxito. Y estamos hablando de significado. Y él dice aquí, en el versículo 4, comienza a contar las razones por las cuales él había nacido en un ambiente de éxito y era una persona considerada exitosa. Y él dice, yo mismo tengo motivo para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos, yo más. Dice, fui circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. La versión que leo dice, hebreo de pura cepa, como el COVID. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Esta es la hoja de vida de este hombre, este es el pedigrí de este hombre. Y cuando él abre su corazón, él dice, mire, yo estoy viendo toda esta gente llena de sí mismo, llena de deseos de mostrar que son más santos, más puros, mejores. Les voy a hablar de alguien que conozco muy bien, les voy a hablar de quien yo era. Y saben, el éxito de Pablo, Saulo, cuando él menciona su historia, originalmente Saulo, es muy diferente a como nosotros medimos el éxito hoy, porque cada tiempo y cada sociedad mide los éxitos diferentes. Aquí en América y en Occidente no se mide el éxito igual que los cristianos lo están midiendo en Irán, o en Turquía, o en la India. Ellos no miden el éxito por el carro que manejamos, ni por el vecindario en el que vivimos, ni por la marca de la ropa, ni por el tamaño del steak que nos comimos, ni por el título que colgamos en la pared. Muy similar a ese lado del mundo eran los días de Pablo. Ahora, en los días en los que todavía él no era un apóstol, el éxito en su cultura se medía, primero que todo, por el ritual que tu familia practicaban. Yo fui, dice él, circuncidado al 8º día. Yo no soy como otros, yo vengo de una colonia judía, romana,
en Tarso de Cilicia, pero aunque nací fuera de Jerusalén, mis padres eran tan estrictos que me cortaron el prepucio al 8º día. Checkmark. En Jerusalén eso era aplaudido. Y dice él además, pero ahí no quedó todo, sino que además les quiero hablar de alguien que confiaba lo suficiente en su trasfondo personal y familiar, que soy yo mismo. No solamente fui circuncidado al 8º día, soy nada más y nada menos que el mejor de los pueblos de la tierra. ¿Qué pueblo? Israel. Tenía orgullo nacional como cualquier judío. Pero no solamente soy israelita, soy de la tribu de Benjamín. Mi tribu le dio a mi país el primer rey. Y yo llevo su nombre, Saúl, dice él. Pero además, si alguno tiene duda, soy hebreo de pura cepa. Mis padres, y Pablo había nacido en una ciudad llamada Tarso, en Cilicia, en Europa, y los padres, siendo tan judíos, dijeron, Tarso era conocida por tener una importante universidad allí griega, donde se enseñaba el helenismo y la cultura, pero los padres eran tan apegados al judaísmo, posiblemente una familia judía muy pudiente, que ellos lo tomaron y lo enviaron a Jerusalén, y Pablo terminó de crecer allí en Jerusalén, apartado de su familia, porque sus padres querían asegurarse que él terminara siendo un hebreo de pura cepa. Y lo pusieron nada más y nada menos que a los pies del mejor de los teólogos fariseos, Gamaliel. Para nosotros ese nombre no significa nada ahora, pero ponle el nombre de la persona más famosa en religión que tú conozcas, y ahí sentaron a Saulo. Este muchacho, dicen los historiadores modernos, que calculan que hablaba 50 idiomas, chiquitito que no llegaba a los 5 pies, pero con un cerebro gigantesco. De hecho, dicen que era calvo, quizás por tantas ideas brillantes. Y este hombre, cargado de inteligencia, de sabiduría, de bagaje, de trasfondo, de experiencias, dice, si fuera poco, pertenezco a la secta más estricta y más severa de mi país, soy fariseo. Pero en lo personal, perseguía a la iglesia. La ropa de Esteban la pusieron a mis pies. La sangre de los cristianos está en mis manos. El pelo de las mujeres todavía lo llevo en mis uñas. Y en cuanto a la justicia de la ley, ninguno de los que está alrededor mío me puede juzgar. Soy intachable. El joven rico se fue avergonzado, pero yo ni de mis riquezas puedo ser juzgado. Soy intachable. Hoy el éxito no se mide así. Hoy la cultura nuestra es una cultura mucho más inmoral, mucho más griega, mucho más pagana. Hoy la gente se le mide el éxito por el dinero que tiene en el banco, por el carro del cual se baja, el restaurante que visita, las amistades que tiene, los títulos en la pared, el vecindario en el que vive, las marcas de su ropa, la marca de su reloj, el éxito y todo lo que le va en la vida. Pero al final es lo mismo. Valoramos a las personas por lo que tienen y por lo que logran, y no por algo mucho más eterno y valioso. Y no he conocido hasta el día de hoy a un ser humano que cuando llega al final de su vida me diga, he vivido satisfecho por tener todo lo que tuve y lograr todo lo que tengo, sino que por el contrario, la gente que más ha tenido, pero están vacíos del Señor, claman en ese último minuto, quiero conocer a Jesús. Mis hermanos, porque el secreto es este, a voces desde la Escritura, lo podemos tener todo y no tener nada, ser aplaudidos por todos y vacíos en nuestro interior. Y no es que Dios no te quiera permitir lograr tus metas, es que Dios tiene mejores propósitos contigo. Es que muchas veces tus metas, en lugar de llevarte a la satisfacción, te llevan al lugar donde en lugar de estar lleno, estás vacío. Y Saulo vivía así, hasta que en el camino a Damasco, la luz de Cristo resplandeció y él cayó al suelo. Léelo en Hechos. La historia de Saulo cayendo al suelo. La tradición cristiana dice que se cayó del caballo. ¿Sabes que la Biblia no dice eso? Yo no sé de dónde se cayó Pablo. Si del caballo o de sus propios pies. Pero hay algo que yo sí creo que sucedió, y es que él se cayó de su ego. Estaba lleno del mismo hasta ese día. Estaba lleno del mismo hasta que la luz de Cristo lo sorprendió en el camino, mis hermanos. Porque una Biblia atada en un monasterio es el encuentro de Cristo con un monje. Un barco con unos cristianos puritanos es Cristo encontrándose con John Wesley para marcar el mundo con una teología de santidad que necesitábamos.
Y Cristo en el camino es el encuentro que marcó la historia de un hombre que cuando se levantó medio ciego y aguantado para ser llevado a Damasco, para luego por Ananías recibir la llenura del Espíritu Santo, iba caminando en dirección a aquel lugar sabiendo que su vida no sería la misma nunca más. Había tenido un encuentro profundo y él ya no dependería más de lo que había logrado, de donde había nacido y de lo que tenía. Yo quiero hoy que el Espíritu Santo te lleve esta misma convicción de que tú necesitas para ser feliz no una casa más grande, no una nueva relación, no fama, no éxito, no logro. Tú necesitas un paro en el camino, una luz que te detenga, una palabra que te corte a la mitad, una experiencia que te haga entender que uno solo es la clave de la felicidad. Pero lo primero que él hace es abrir su corazón, su testimonio. Y todo comienza con entender que nuestra vida, diseñada por nuestros padres, abrazada por nosotros, condicionada por la sociedad, nuestros ambientes, no nos lleva a ningún otro lado, sino a nuestra propia insatisfacción. Y tú dirás, pero yo veo gente riendo y les va muy bien. La vida está llena de payasos que ríen en público pero lloran en privado. No les creas. Pero yo les veo que van muy bien. Mira cómo caminan hinchados diciendo, mira qué bien me va. No he encontrado hasta el día de hoy a alguien que un título universitario lo haya hecho feliz, a menos que ese estudio esté anclado al propósito de Dios para su vida. Si tú no entiendes esto, si tú no te paras en algún momento en tu vida y dices, ¿de qué me sirve todos estos logros? Te seguirás levantando el lunes y arrastrando tus pies al trabajo porque no te queda otro remedio, solamente para recibir un cheque al final del mes, de la semana o de la quincena y vivir de salario en salario y de monotonía en monotonía y de despropósito en despropósito. Y yo no te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo. Tu llamado tal vez no sea el mío, que tuve que renunciar a estudios en seculares y todo lo demás para abrazar este llamado. El tuyo puede ser que sigas yendo al mismo trabajo y al mismo lugar, pero que ya no seas más aquel que pone la atención en los logros humanos, en los aplausos y en todos los trasfondos personales y todos los logros personales que has obtenido, sino en darle propósito y sentido a la vida donde te encuentras, porque no hay otra fuente de felicidad. Luego de abrirnos su corazón y contarnos su testimonio, Pablo nos da un consejo. Él lo dice de muchas formas, pero lo resume en una sola cosa. Si quieres hallar el significado de la vida, te tocará abandonar lo que más apreciabas para abrazar a quien más te ama. ¿Lo escuchaste? Si quieres encontrar el significado verdadero de la vida y ser feliz por el resto de tu vida, en algún momento te tocará abandonar lo que apreciabas para abrazar al que te amó antes de que nacieras. Dice el versículo 12 de Filipenses 3, no es que lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. Déjenme leer un poquito más arriba. Voy a leer el versículo 7, ahí es donde quería detenerme un momentito. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ¿lo tienes? Todo lo que era para mí ganancia, lo anterior, todo eso, familia, circuncisión, ley, testimonio, todo lo que era para mí ganancia. ¿Sabes qué hizo con ello? Ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero basura por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Me cansé de estar embriagado por los éxitos y los logros que me inculcaron desde la niñez, que me impusieron desde que era niño, que yo mismo decidí valorar mi vida por el origen de mi familia, por mis experiencias espirituales o mis rituales religiosos o mis logros y mis estudios y todas las grandezas humanas. Me cansé de todo eso porque en el camino, en la luz de Cristo, no solamente me detuvo para que no siguiera persiguiendo a su iglesia, sino para que no me siguiera autodestruyendo yo.
¿Sabe que Pablo entiende? Y lo deja ver aquí en estas palabras. Cristo no se me apareció en el camino con el primer propósito de proteger a su iglesia, sino con el primer propósito de que yo no me siguiera autodestruyendo. Porque Jesús tenía mucho más interés en que Pablo se sintiera amado por Dios y transformado por Él, que en quitarle un perseguidor a la iglesia. A Dios le interesas más tú que cualquier otra persona. Él te está llevando al punto donde te encuentras hoy para poderte dar lo que todavía no has recibido. Y es esto: estás llena de insatisfacción, mujer, estás lleno de insatisfacción, hombre. Quiero pararte en el camino de la vida donde lo pierdas todo, donde caigas de toda tu grandeza humana, donde te vuelvas ciego a todo lo que antes veías, para que te levantes y recuperes la vista y puedas verme a través de los lentes diferentes. Y así puedas ver la vida. Y dice este hombre: y por eso todo lo he declarado basura. Y no es que él no esté valorando las cosas de la vida, es que él está diciendo: hay algo más importante. Y si esto competía con él, todo lo que competía con él se termina aquí y ahora en el nombre de Jesús. Y luego nos da un consejo y nos dice: mis hermanos, yo no lo pienso haber conseguido todo, pero sí tengo esto bien claro. Sigo adelante. Alguien diga conmigo: sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios, o que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Lo que se nos olvida a muchos cristianos. Cada uno de ustedes que llegó, ustedes que están mirándome, la gran mayoría ya tuvieron una experiencia salvadora con Jesús. ¿Sí o no? ¿Quién recibió a Cristo como Salvador? Den sin timidez, levanta la mano. Amén. Pero a lo mejor estás tan insatisfecho como el más pecador que está afuera. Y tú dices: seré un gran hipócrita, que estoy tratando de mostrar gozo cuando me falta, que estoy hundido en la monotonía, que estoy hundido en una vida sin sabor. Y tengo a Cristo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que muchos cristianos entramos a la vida cristiana, recibimos al Señor y luego hacemos esto. Porque pensamos que ya lo recibimos todo. Ya hice una confesión de fe, ya Él vino a mi vida, esto es todo. Pablo dice: ¿sabes qué no? Que porque encontré el significado, encontré a una persona que tiene mucho más que mostrarme de Él. Encontré a una persona que yo sé que detrás de esa luz no logré ver todo lo que Él era, ni conocer todo lo que Él es. Por lo tanto, yo no me quedé en el mismo lugar donde lo encontré en Damasco, y luego avancé a aquella ciudad y recibí la llenura del Espíritu Santo. Pero quiero más. Yo sigo avanzando y yo sigo caminando y yo sigo descubriendo, porque todos los días el Jesús que yo he conocido, mientras más lo busco, más se me revela, más me satisface, más me provoca, más me muestra, y Él es la razón de mi significado en la vida. Si eso se perdió en tu vida, aplauden con ella. Si tu vida cristiana hasta ahora está llena de insatisfacción, es porque probablemente si tu oración no tiene vida, si ya hace mucho que no abres la Biblia, si tu canción el domingo en la mañana es la única que le dedicas a Dios y es casi por presión social, todos están cantando, déjame cantar yo, lo más probable es que paraste de avanzar y paraste de avanzar. ¿Cuántos quieren que Cristo regrese? Pero saben, nosotros muchas veces tenemos esta postura: ven Cristo, ven ya. Y Él te dice: ven tú primero. La palabra de Dios dice: acérquense ustedes primero a mí y yo me acercaré a ustedes. En la medida que nosotros nos acerquemos al punto de encuentro con Él, más cerca estará su revelación a nosotros. ¿Sabes por qué muchas veces estás en la iglesia y estás en Cristo y estás insatisfecha y estás insatisfecho? Porque no te ha poseído la misma experiencia de este hombre. Él lo conoció, pero él dijo: a este que conocí hoy lo quiero conocer más cada día, porque encontré la verdadera fuente de la felicidad y el significado, que no es una experiencia con algo o con otras personas, ni con los logros de la vida. Es conocer a esta
persona, a Él crucificado, a Él resucitado, a Él vivo, revelándoseme por su palabra todos los días. Y por eso oraba por la iglesia, para que experimentaran lo que Él tenía. Padre, yo oro que les abras el entendimiento, que les muestres a través de las Escrituras la revelación, que te puedan ver, conocer, ser transformado, amarte, enamorarse de ti, tanto como yo lo estoy haciendo, Señor. Espero que el Señor te esté provocando tanto como a mí en este día. Porque en el momento que te detuviste en la vida cristiana y comenzaste a buscar con el dedo a quién señalarle tu desgracia y tu fracaso, en ese momento comenzaste a llenarte de insatisfacción. Pero en el momento que asumes responsabilidad y le dices, Señor, ni tan siquiera tú eres responsable por lo que vas a producir en mi vida, porque hay un llamado de tu parte y es este: yo proseguiré a la meta, yo seguiré adelante, yo seguiré conociendo para ser conocido, y yo buscaré tu rostro para conocerte como tú me conoces a mí. Pablo a los Corintios le dice en 1 Corintios 13, ahora vemos como por espejo, pero un día miraremos cara a cara. Pero ¿sabe lo que hacía este hombre? Aunque sabía que había como una nube y un espejo a través del cual las Escrituras ver a Jesús, él seguía mirando, él seguía mirando y él seguía mirando, porque Jesús dijo, y Pablo lo sabía muy bien, bienaventurados y benditos son todos los que sin verme me creen. Todos los que mirando al espejo de mi palabra pueden ver mi rostro. A veces cuando nos encontramos con Jesús, miramos atrás y decimos, Señor, y no lo veo. Y Jesús me dice, sigue mirando aquí al espejo. Mientras más mires al espejo, más mirarás mi rostro. Pero un día, cuando menos te lo imagines, serás sorprendido delante de mí, y entonces me conocerás cara a cara, como tú fuiste conocido primero. Pero quiero provocar en ti sed y hambre de mí, que nadie más compre tu satisfacción, que nada más compre tu satisfacción. Mis queridas mujeres que están aquí, una cartera nueva, por costosa que sea y el nombre que tenga, no te va a dar satisfacción. ¿Temporal, alegría? Sí. Pero significado y satisfacción, no. Unas lindas vacaciones, una comida espectacular, producen lindos recuerdos, pero significado y felicidad, no. Es una persona, se llama Jesús. A los 16 años estaba postrado en una cama. Tenía una hepatitis que me duró 11 meses. Ese fue el camino y el estorbo que Dios puso en mi camino antes de tomar decisiones importantes en la vida que tenían que ver con mi carrera profesional. Mi mamá, sin palabras, puso una Biblia pequeñita, pequeñita así, al lado de mi cama y me dijo, léela ahora, hijo. Ella me la había leído por años, ahora quería que yo la leyera solo. Por primera vez leí la Biblia solo en aquellos largos 11 meses. No tenía más nada que hacer. Leía libros y libros y libros y libros, y uno de ellos era la Biblia. La leí desde Génesis hasta Apocalipsis, y allí el Señor, usando el llamado de Moisés, el llamado de Jeremías y el llamado de Pablo precisamente, me llamó a mí también. Y yo le dije, Señor Jesús, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo que te voy a servir por el resto de mi vida. Y Él tomó en cuenta mis palabras. Esa misma semana, después de 11 meses sin sanarme, me sanó. Y entonces estaba yo ante una encrucijada, porque yo le había hecho una promesa a Dios. Y yo sabía que tenía que ser la última, porque le había hecho 2 promesas anteriores y no las había cumplido en mis momentos más difíciles. Pero esta vez estaba decidido. Solamente que tenía algo que hacer primero. Mi papá quería que yo estudiara una carrera. Él siempre quiso que yo fuera doctor. Lo convencí en el camino que yo no nací para ser doctor. Pero entonces quería que yo me dedicara a las letras, en lo cual era muy bueno. Periodismo, filología, cualquier carrera de esas que él quería que yo estudiara y que creía que yo podía ser bueno. Ahora, con la cara en el piso, tenía que decirle a mi padre que yo no iba a hacer realidad su sueño. Porque mi otro padre, que lo era antes que él, me había hecho un pedido y tenía otro deseo. Y recuerdo cuando le dije a mi papá eso, él me dijo, después de un silencio prolongado, no importa, yo siempre voy a apoyar lo que tú decidas. Porque en aquel momento, y creo que ese es el corazón de un verdadero padre, renunciar a su propio deseo para que el deseo de su hijo, y quien aún sin saber de Dios, para que el deseo de Dios, mis hijos, yo quiero que sean lo que Dios quiere que sean. Y oramos desde antes de que nacieran, Señor, que se cumpla el propósito en sus vidas. Queremos que vayan a la universidad, sí. Queremos que estudien una carrera, sí. Pero que nada sea solamente para hacer lo que todo el mundo hace y lograr lo que todo el mundo logra. Señor, ¿qué tú quieres con ellos? ¿Para qué nos los diste? Porque si ellos no encuentran el propósito en la vida, un título estará en la pared, pero un corazón estará vacío.
Habrá una cuenta en el banco hinchada, pero el corazón estará vacío. Y tendrán que llenarse con todos los regalos de la vida, un nuevo cuadro, un nuevo mueble, un nuevo carro, para sentirse en la droga de la satisfacción de cada mes y de cada año, que me está yendo bien y que soy feliz. Pero qué diferente es cuando Cristo te marca la vida y Él se convierte el todo en tu vida. Ya tú no necesitas el nuevo cuadro, lo cambiamos, está bien. Eso es parte de la vida. Jesús no tiene problemas con las añadiduras, si solamente son eso, añadiduras. Pero Él quiere ser el primero en tu vida. ¿Y sabes por qué? No es porque es un ególatra, es porque sabe que a ti no te va a ir bien, ni vas a ser feliz, hasta que Él no sea el primero. Y por eso Pablo nos da una exhortación, y con esta quiero terminar. Está en el versículo 17 de Filipenses 3. Dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo, que abandoné lo que abrazaba para ser abrazado por quien me amaba. Sigan mi ejemplo, que he llamado basura lo que me era importante para convertir a Cristo en el número uno. Sigan mi ejemplo y fíjense en los que se comportan como yo me comporto. Como se les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Él dice: cuidado con los enemigos de la cruz de Cristo, que no va a ser un presidente firmando leyes injustas, que no va a ser una sociedad inmoral, incrédula, atea y perdida. Los enemigos de la cruz de Cristo están dentro de las iglesias, y este es el evangelio que ellos predican. Son enemigos de la cruz de Cristo, su destino es la destrucción. ¿Por qué? Porque adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Nos hablan de éxito por lo que posee y no por quién los posee, debe decir Pablo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Pablo, como un padre que advierte a esa generación y a la nuestra, nos dice: cuidado, porque los enemigos de la cruz de Cristo te dirán que el éxito de tu fe estará en todo lo que tú recibas, tus logros personales, tu honra, todo lo que te aplauda a ti, todo lo que te produzca satisfacción. Ellos son unos enemigos de Cristo. Sigan mi ejemplo, que lo único que me enfoqué fue en conocerlo a Él y darlo a conocer a mi generación. ¿Será que en esta iglesia ustedes hoy han podido entender la voz del Espíritu hablándoles? Diciéndote en primer lugar: ¿te has sentido insatisfecha e insatisfecho porque has estado buscando en el lugar equivocado? Buscabas en las cosas, en los logros y no en una persona. ¿Será que hoy nos sacudimos de toda la intoxicación que la iglesia y el mundo nos puso y le decimos: Señor Jesús, mi significado ni tan siquiera es servirte, mi significado es conocerte? Porque hay algunos dentro de la iglesia, muchos de ellos pastores como yo, que han convertido en el sustituto de Jesús lo que hacen para Dios, y ni eso llena. Lo que llena es sentarse a los pies del Señor, conocerlo y llenarnos de Él, para luego servirlo con significado y con propósito. Quiero que te pongas de pie un momentito.